Muy buenas noches, les mando un abrazo grande, psicológico desde la distancia. Les doy la bienvenida a nuestra lección número 9, nuestra última lección del curso El Dios Verdadero. Ya llevamos 9 lecciones juntos, un poquito más de un mes, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de qué pasa cuando morimos, qué nos dice la Biblia sobre la muerte, sobre los pasos de la muerte, sobre el significado del cristiano que muere y el que no es cristiano que muere. Vamos a hablar sobre todos esos temas el día de hoy. Nuevamente, reenfatizo, por favor, que si tienes alguna pregunta que es generada durante la clase, que la escribas, que la tengas presente si la estamos hablando en las siguientes puntos que compartiré con ustedes, y si no, que por favor la hagas a finalizar la clase para que nos podamos edificar mutuamente. Te invito a escribirlas en un papel para que para que no se te olviden y las tengas presentes. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Señor Dios, Padre Celestial, sabemos que la segunda venida de tu Hijo puede pasar en cualquier momento. Pedimos que nos preserves en la verdadera fe hasta el momento de nuestra muerte o tu día de juicio. Ayúdanos a usar el tiempo que nos queda para compartir las buenas nuevas de pleno y gratuito perdón en Cristo, para que otros, en su momento de muerte, oigan tus palabras, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Lo pedimos todo esto en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. El día de hoy vamos a empezar repasando las preguntas de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy, y luego vamos a continuar con los temas, las preguntas de la clase sobre la muerte, lo que dice la Biblia sobre la muerte. Bueno, empezamos con la primera pregunta de repaso. ¿Puede alguien, por favor, enumerar el orden cronológico, en el orden cronológico, los acontecimientos que sucederán en el día del juicio? Esto lo encontramos, de acuerdo al video que compartí con ustedes, en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. ¿Pudiera alguien enumerar en orden cronológico los acontecimientos que sucederán el día del juicio final? Jaime, adelante, por favor. Gracias, pastor. Según lo que yo logré captar, dice que Jesús vino por primera vez humillándose como bebé, acostado en el pesebre para salvar al mundo del pecado. Vendrá una segunda vez con gran poder y majestad y será anunciado con trompetas de Dios y lo verán aún los que lo traspasaron. En un segundo momento dice que ya que fueran incinerados, perdidos en el mar, ultimados por una bomba o que simplemente volvieran al polvo, todos los muertos serán resucitados corporalmente mediante el poder divino de Jesús. Los cuerpos de los incrédulos se unirán a sus almas en el infierno y sufrirán tormento por toda la eternidad, es decir, para siempre. Para siempre. Los cuerpos de los creyentes también se unirán con sus almas, pero recibirán una bendición adicional y sus cuerpos, perdón, serán glorificados. A diferencia de nuestros cuerpos terrenales, los cuales envejecen y se deterioran, nuestros cuerpos glorificados se unirán, no sufrirán enfermedades ni deterioro y vivirán para siempre. ¿Qué pasará con las personas que estén vivas cuando venga Jesús el día final? En el día del juicio, los incrédulos que aún estén vivos serán enviados al infierno en cuerpo y alma para comenzar su primer momento de una eternidad de castigo. Por su parte, los creyentes serán llevados en cuerpo y alma a la gloria para iniciar su primer momento de una vida que nunca terminarán y gozarán de las bendiciones indescriptibles. Además, al igual que los demás creyentes, recibirán cuerpos glorificados. La muerte, el enemigo final, será derrotado
porque no habrá más muerte ni dolor. Devorada, devorada será la muerte por la victoria. Y permítame un momento, gracias. Después del día del juicio, la tierra será destruida, el cielo y la tierra pasarán, pero la tierra no será destruida con agua como ocurrió antes en el diluvio, que Dios efectuó en el tiempo de Noé, sino con fuego, y después de que la tierra sea destruida, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y él morará con el hombre. Excelente, Jaime, muy bien. Muchísimas gracias por darnos ese resumen, esos eventos cronológicos, lógicos que proceden de la palabra de Dios sobre el día del juicio, lo que vamos a ver. Reenfatizamos los siguientes puntos para que los tengan presentes y tengan el conocimiento. Sabemos que Jesús ascendió a los cielos después de que fue crucificado, después de que fue resucitado, volvió en gloria al Padre y de esa misma forma va a regresar en gloria. Esto nuevamente lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Sabemos que durante este tiempo todos los muertos resucitarán corporalmente. Cada persona que estaba muerta va a volver a la vida y va a resucitar. Los cuerpos se reencuentran con sus almas, ya sea en el cielo o en el infierno. Los creyentes reciben cuerpos glorificados. Vamos a hablar un poquito más de esto a continuación, qué significa tener un cuerpo glorificado. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, versículos 42 al 44 y Filipenses 3, versículo 21. Los que todavía se encuentran vivos en el día del juicio final son llevados juntos en cuerpo y alma al cielo o al infierno. Los cuerpos de los creyentes nuevamente son glorificados y esto lo encontramos en 2 de Pedro 3, versículo 10 y versículos 12 y 13. Entonces leemos también este recordatorio de Apocalipsis 21, 3 al 4 en relación al punto anterior sobre la tierra siendo destruida. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Va a ser un cambio radical, un cambio completo a la hora de que Jesús vuelva y regrese en el día del juicio final para nosotros los cristianos, los que tienen fe en Cristo. No habrá más dolor, no experimentaremos más las consecuencias del pecado y estaremos en un estado de gloria y de completo gozo al estar ante los ojos y la cara de Dios. El cielo y la tierra serán destruidos con fuego, como nos recordó Jaime también, y reemplazados por un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto lo encontramos nuevamente en Apocalipsis. No sabemos exactamente cómo va a pasar, pero todo sucederá en una fracción de segundo. Va a ser demasiado rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, versículo 54. Nuevamente, 1 Corintios 15, versículo 54. Sabemos que Dios va a crear una nueva tierra sin pecado, un nuevo jardín de Edén para donde podemos vivir en completa adoración y en perfección y santificación ante los ojos de Dios sin ninguna de las consecuencias del pecado. Esos son los puntos de cómo la Biblia habla sobre el día del juicio final, cuando Jesús vuelva a la tierra en el día del juicio. Eliseo escribió una pregunta en el chat de la reunión que dice lo siguiente: ¿el que muere sin Cristo en ese momento va al infierno? Y el que muere en Cristo en ese momento ya está en la presencia, y el que muere en Cristo en ese momento ya está en la presencia de Dios. Muy bien, muy buena pregunta, Eliseo, y esto lo vamos a hablar a continuación. La pregunta siguiente es, ¿en qué se diferencia el juicio que sucede en el momento de nuestra muerte del juicio del día del juicio? ¿No? Muchos juicios en esta preguntación, o voy a volverla a decir para que lo tengamos bien clara en nuestra cabeza. ¿En qué se diferencia el juicio, verdad,
que sucede en el momento de nuestra muerte, cuando morimos en general, a el juicio del día final del juicio, cuando Jesús vuelva y regrese y levante a las personas de la tierra. Y creo que esta pregunta nos va a ayudar a aclarar ese comentario que hiciste, Eliseo. Empezamos con esta lectura de Hebreos 9, 27 y 28. Recordemos lo siguiente, el juicio que determina si una persona pasa la eternidad en el cielo o en el infierno tiene lugar en el momento que esta persona muere. Cuando esta persona muere, ese es el día del juicio para ellos a la hora de si esta persona va a pasar la eternidad en el cielo o va a pasar la eternidad en el infierno. Y la única categoría o factor que afecta a qué lugar tú vas es la fe en Cristo Jesús, el trabajo del Espíritu Santo que ha obrado en tu corazón. Hebreos 9, 27 y 28 dice lo siguiente. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, nuevamente el Cristo, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Y esta cita resalta el momento en el que cuando Jesús vuelva, que van a haber personas que todavía están vivas, no han muerto, no han recibido ese juicio de a qué lugar van a ir, pero cuando Jesús vuelva, ese juicio se va a implementar inmediatamente. Los que tienen fe en Cristo van a estar por la eternidad en los brazos amorosos de Dios, y los que no tienen esa fe en Cristo van a experimentar la completa separación de Dios, que es lo que nos referimos como el infierno, como Seol, como Hades, Hades, que son comentarios que vamos a hablar ya más a fondo en unos momentos. Esto también se menciona eh, en Mateo 25, 31 al 34, que dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Haciendo referencia nuevamente a que nuestra salvación no proviene de nosotros, pero es todo el acto de Dios. Nota que esta herencia fue preparada para nosotros antes de la fundación del mundo. Y perdóname que te diga, pero tú no habías nacido antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tú no pudiste haber hecho nada para ganarte esta herencia, pero fue el amor y el poder de Dios, cosas que hemos resaltado en nuestras clases pasadas de Efesios, de Gálatas, de Romanos, en las epístolas, que nos cuentan y nos describen que nuestra salvación, nuestra fe, el acto de creer, es el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo que nos ha llamado a creer y a ser parte de esta familia. En ese día, también leemos las siguientes escrituras. Ese día nuestros muchos pecados no serán mencionados, porque Dios no solo los ha perdonado, sino que ya no los recuerda. En el día del juicio final, cuando Jesucristo vuelva en toda su gloria a juzgar y a separar los que tienen fe y los que no, a nosotros de los que no son cristianos, es un momento no de miedo para nosotros, pero de completo confort y de completa seguridad, porque nuestros pecados han sido completamente perdonados ante los ojos de Dios. Leemos las citas de Jeremías 31, 34 e Isaías 43, 25, que dicen lo siguiente: y yo, Dios, perdonaré su maldad y no volveré a qué, a acordarme de su pecado. En otras palabras, no existe el pecado ante los ojos de Dios en aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Nuevamente, Dios reiterando que es simplemente la forma en la que Él muestra su amor hacia nosotros, que no, que nosotros nos rebelamos constantemente, pero que es el amor de Dios el cual nos
limpia completamente de esta suciedad, de esta tristeza, de esta maldad, de esta rebelión que es parte de nuestra naturaleza por culpa de el pecado en el cual vivimos. Pero en el día del juicio final, cuando Jesús vuelva, por medio de la fe en Cristo, tú y yo vamos a experimentar un gozo y una paz absoluta, porque nuestros pecados han sido perdonados, olvidados en su totalidad ante los ojos y la memoria de Dios. También leemos la siguiente escritura de Apocalipsis 14:13. Se nos dice que no seguirán nuestras buenas obras, no hechas para ganar la salvación, sino más bien por gratitud por nuestro perdón. Voy a leerlo nuevamente. También se dice que nos seguirán nuestras buenas obras. Eso lo leemos en Apocalipsis 14:13. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Sus obras los acompañan. Las buenas obras que nosotros hacemos, no las hacemos para ganarnos nuestra salvación. Esos son puntos que he reiterado en nuestras clases pasadas con quién es Dios, quiénes somos nosotros por culpa del pecado, muertos espiritualmente. Pero nuestras buenas obras, ya que hemos sido salvados, nos siguen para nosotros poder glorificar, darle honra y alabanza y en gratitud a Dios por esa salvación la cual Él nos dio. Nuestras buenas obras sirven como sacrificios ahora ante los ojos de Dios que son puros, que son gratos, que son buenos, no porque queremos ganarnos nuestra herencia en el reino de los cielos, pero porque ya esta herencia es nuestra y tú y yo somos hijos redimidos de Dios, perfectos, santificados, puros y por lo tanto nos comportamos de una forma que es perfecta, santificada y pura. Leemos también esta cita de Mateo 25:35 al 36, que volvemos a reiterar. Jesús habla de las buenas obras que le siguen a quienes mueren en el Señor. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme, a visitarme. Vemos que las buenas obras de nosotros provienen del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón y nos siguen incluso a la hora de morir. También leemos o el último punto de Mateo 25 igual, Mateo 25:41 que dice, en cambio, todos oirán las palabras de Jesús dirigidas a los incrédulos. Mateo 25:41 dice lo siguiente, entonces dirá también a los de la izquierda, a los que no fueron escogidos. Nosotros somos de la mano derecha de Dios, escogidos por Dios por medio de la fe, y Él dirá a los de la izquierda, a los que no creen en Él, a los que lo rechazaron, dirá, apártense de mí, malditos, dice Mateo 25:41. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recalcamos que el infierno, Hades, Sheol, no fue creado para nosotros los seres humanos, pero fue creado para el hábitat del diablo y los demonios, que fueron el primer acto de rebelión contra Dios. Y la única forma en la que tú y yo terminamos ahí no es porque Dios nos envía ahí, esto lo reiteramos la clase pasada, pero es porque nosotros decimos rechazar y alejarnos del amor, la bondad de Dios, del sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, de la palabra, los mandamientos y la Biblia y el mensaje que Él quiere proclamarnos a nosotros. Dios nos llama a nosotros, nos elige a nosotros para ir al cielo, pero nosotros elegimos rechazar y desechar esas verdades y por lo tanto el único lugar donde podemos estar separados de Dios es el único lugar el cual es instituido por la palabra de Dios, que es el infierno, Sheol, Hades, donde habitan el diablo y sus demonios. El día del juicio, los creyentes recibirán cuerpos glorificados. Bueno, pues, ¿qué significa tener un cuerpo glorificado? Fue parte de la pregunta de la tarea. Leemos 1 Corintios 15, 42 al 44. Nuestros cuerpos humanos, ahora en esta tierra, envejecen, se desgastan y finalmente mueren, perecen. Pero nuestros cuerpos glorificados
permanecerán, permanecerán por toda la eternidad. No estarán sujetos a enfermedades, ni a sufrimientos, ni a envejecimiento, ni deterioro. En 1 Corintios 15, el famoso capítulo sobre la resurrección, los invito a leerlo en su totalidad si tienen el tiempo en algún momento. 1 Corintios 15 dice lo siguiente, el versículo 42 y 44. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. En resumen, nuestros cuerpos resucitados son y serán espirituales y serán imperecederos y resucitados en gloria y poder. Esos dolores, cuando hablamos, por ejemplo, estamos hablando ahorita con Eliseo de nuestras enfermedades, ya que estamos pasando por época de fiebre y de enfermedades, dolores de piernas, dolores de cuerpo, ya no nos podemos mover de la misma forma que nos movíamos antes, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son afectados y son efectos del pecado en esta tierra no nos afectarán y el cuerpo el cual recibiremos a la hora de nuestra nueva resurrección, cuando Jesús vuelva en el día del juicio final, va a ser completamente restaurado en perfección, glorificado en su totalidad al 100%. Una pequeña imagen de este tipo de cuerpo glorificado y resucitado se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 18, específicamente los versículos, creo que son 12 al 16, que es la resurrección de Cristo. El milagro más grande del mundo, la glorificación de Cristo, la cual vio el apóstol Juan, y la cual nos promete Dios darnos a nosotros. Si deseas leerlo también, doy la cita nuevamente, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 18, específicamente creo que son los versículos 12 al 16. Esta imagen de cómo se ve este cuerpo, de qué significa, cómo se ve este cuerpo, cuáles son esas cualidades, es este tipo de gloria y poder el cual le pertenecen a Cristo en su resurrección. Terminamos entonces con la cita de Filipenses 3, 20, 21 en esta parte de la clase. En Filipenses 3 se encuentra más información. Dice lo siguiente, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante de igualdad al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hablamos esto en nuestras primeras clases, que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa posible porque Él instituyó todo en este mundo, todas las leyes naturales, todos los pensamientos lógicos, las emociones, el gozo, el favor, la felicidad, la inteligencia, todos esos conceptos abstractos también los instituyó Dios y tiene el poder de hacer todas las cosas y por lo tanto cuando Él nos proclama que este cuerpo se nos va a dar a nosotros y no nos dice exactamente cómo va a pasar, pero nos dice que va a pasar y que va a ocurrir, tenemos la plena confianza de que Él tiene la habilidad y la certeza y la fidelidad de hacerlo porque nuestro Dios es un Dios poderoso y es un Dios fiel. Por lo tanto, nos arraigamos a esas promesas y confiamos que en el día del juicio final, tú y yo vamos a estar resucitados, vamos a estar en la mano derecha de Dios, sujetados por su amor, perdonados completamente, nuestro pecado siendo olvidado y nuestros cuerpos siendo restaurados en la gloria de Cristo, en la gloria que existe en Cristo Jesús. Antes de seguir adelante, pregunta o comentario. Pregunta o comentario antes de seguir adelante con nuestra clase. Sobre algunos de los comentarios que compartimos. El día del juicio final.
Muy bien, cualquier cosa me pueden escribir, cualquier cosa también va a haber oportunidad de hablar más al finalizar nuestra lección el día de hoy. Bueno, empezamos entonces ya con el cuerpo de nuestra clase más oficial, no de revisión de la tarea, pero hablando sobre lo que quiero enseñarles el día de hoy. Vamos a comparar el primer y segundo advenimiento de Cristo en cuanto a estilo y objetivo. Maestro, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a hablar de las dos veces en las que Jesús vino al mundo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos a hablar de las dos veces en las que Jesús va a venir al mundo. Una en la que ya vino y la otra en la que promete que va a venir. Compartimos los siguientes comentarios. La primera vez que Jesús vino, el primer advenimiento, él vino humildemente, tomando forma humana y nació como bebé de la Virgen María. Llegó a salvar al mundo del pecado, llevando una vida perfecta para reemplazar nuestra vida pecaminosa y sufriendo una muerte que no merecía para pagar los pecados del mundo. Esta venida de Dios, hablamos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios al mismo tiempo en su totalidad. Vemos como Dios, como Jesús teniendo toda la naturaleza del Padre de Dios, la divinidad perfecta, decidió humillarse a sí mismo, a convertirse en un ser humano para que tú y yo podamos ser reinstituidos en la familia de Dios. Esa primera venida de Cristo es una venida en humillación. Vino humildemente, dejando el uso atrás de varios de los atributos de Dios para el beneficio de nosotros. La segunda venida o el segundo advenimiento, ¿verdad? Será en el día del juicio final y será totalmente diferente a esa primera venida que leemos en los evangelios de cuando Jesús vino en el cuerpo de María y nació de la Virgen María y vivió su vida con nosotros. Esta segunda venida va a ser completamente diferente porque Él no vendrá con humildad o no vendrá en humillación, sino vendrá con gran fuerza y poder, con gran gloria. Será anunciado con la voz de los arcángeles y el llamado de la trompeta de Dios. Esto lo leemos en 1 Corintios 15, versículo 52 y 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Su objetivo no será salvar al mundo, sino juzgarlo. ¿Por qué? Porque Él ya salvó al mundo. Él hizo todo lo que se podía y se tenía que hacer para salvar al mundo en esa primera venida después de que ascendió a los cielos. Y ahora en esta segunda venida en la cual Él promete volver, promete no venir a salvar al mundo, pero a juzgarlo, a decidir cuáles son esas personas que creyeron en Cristo, que creyeron en su mensaje, en el trabajo que Él hizo, y cuáles son esas personas que lo rechazaron en su totalidad. Y a esas personas que creyeron en Él, llamadas por el poder del Espíritu Santo, hacemos el énfasis importante que es el trabajo de Dios en nuestra elección. Él las recibe y las lleva al Padre en el reino de los cielos, y a las otras les concede su deseo de vivir completamente separados del amor, la bondad de Dios. Nuevamente, la segunda venida, los versículos se encuentran recalcando esta gloria y este poder, se encuentran en 1 Corintios 15, versículo 52, y en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Y también en Mateo, versículo 25, Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, para que lo tengan presente. ¿En qué se diferencia la Iglesia Católica Romana, los adventistas, los testigos de Jehová y los evangélicos o pentecostales de la Biblia con respecto a lo que sucede cuando morimos? Vamos a hablar de los siguientes puntos. Son los siguientes. No sé por qué los dos últimos no están, pero para que lo tengan presente voy a compartir los siguientes puntos con ustedes. Bueno, la Iglesia Católica Romana cree lo siguiente. La Biblia dice, lo que la Biblia dice es que al morir nuestra alma va inmediatamente al cielo o al infierno. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que fue lo que leímos al principio de la clase, y en Lucas capítulo 23, versículo 43. Pero la Iglesia Católica Romana
dice que el alma del creyente debe ir primero al purgatorio para pagar el castigo temporal de aquellos pecados que no fueron eliminados mientras estaban en la tierra mediante el sacramento de la penitencia. Solo entonces el alma va al cielo. No es una institución bíblica, no hay versículo bíblico que hable sobre el purgatorio, pero los versículos bíblicos que hablan sobre la muerte y sobre la elección de los cristianos hablan que al morir las almas son juzgadas en ese momento de la muerte y van o al cielo o van al infierno. Solo para dejarles saber qué es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que no es bíblico. La Iglesia Adventista del Séptimo Día dice lo siguiente: ellos enseñan que después de la muerte el alma se separa del cuerpo y no va inmediatamente al cielo ni al infierno, sino que se queda dormida. Se llama psicopanicismo, un sueño del alma, hasta el día del juicio final. Posteriormente, el alma se reúne con el cuerpo que es resucitado para estar con el Señor. En el día del juicio final, el alma del incrédulo no es enviada al infierno, sino que es aniquilada, deja de existir en su totalidad. Y según ellos, enviar un alma al infierno es incompatible con el amor de Dios. Recalcamos los siguientes puntos. Dios no envía personas al infierno. Las personas deciden ir al infierno al rechazar la bondad y el amor de Dios. Esto lo podemos aceptar con los puntos que hemos recalcado anteriormente. Recordamos que al morir, en nuestras almas, la forma en la que es describida en la Biblia es o la persona va al cielo o la persona va al infierno, y el factor que separa esas dos categorías es la fe en Cristo. El alma no se queda dormida y Dios no aniquila el alma al finalizar el día del juicio final, sino que el alma sigue existiendo en este sufrimiento total que es la separación del amor de Dios. En otras palabras, una persona puede ir al cielo y experimentar la gloria, el amor perfecto, la perfección, la bondad, la santidad perfecta de Dios, o una persona puede ir al infierno y no experimentar, pero experimentar lo contrario a la perfección del amor de Dios, que es sufrimiento total y dolor y pena. Y la forma en la que la Biblia habla de eso es, bueno, con fuego de llama ardiente, y no significa que va a haber literalmente fuego ahí, pero significa que va a haber mucho dolor y mucha tristeza y mucha agonía y mucho sufrimiento, al punto en el que el alma está simplemente en un estado de sufrimiento total al 100%, porque está separado en su totalidad, del amor, de la bondad, de la paz, de la pureza de Dios. De esta es la forma en la que la Biblia habla sobre a dónde van las almas cuando una persona muere. No dejan de existir, las almas siguen. Es un tema espiritual. Recalcamos que es cierto que Dios es un Dios de amor, el don de su Hijo es prueba de ello, pero también es un Dios de justicia. Su amor y su justicia se resumen en Juan 3:16 al 18, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto nuevamente lo hablamos de la primera venida de Jesucristo, al nacer de la Virgen María, morir por nosotros. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Perdón. Los testigos de Jehová no son una iglesia cristiana, primero que nada, es una iglesia judía. Ellos niegan la Trinidad y la expiación vicaria. En otras palabras, ellos niegan eh, Jesucristo como Dios y niegan el sacrificio que él hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. También niegan la existencia del infierno. Tras la muerte, el alma el del incrédulo deja de existir. Y hemos establecido por los textos bíblicos que las almas de las personas duran por toda la eternidad, y es un tema de si es por toda la eternidad o en el cielo, en el amor de Dios, o en el infierno, en el sufrimiento, separado del amor de Dios. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Nosotros hablamos sobre la importancia de la Trinidad en nuestras primeras clases, compartimos los
textos bíblicos, si quieres volver a revisar qué significa la Trinidad, tres personas, un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y chequear los versos bíblicos nuevamente para que tú tengas la certeza de que Dios Padre es Dios, Jesucristo, Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y todos son tres personas distintas, pero que son el mismo Dios al mismo tiempo, un misterio, no sabemos exactamente cómo funciona, pero esta es la forma en la que Dios ha describido cómo es Él. Por lo tanto, nosotros utilizamos los mismos términos. Y los evangélicos o pentecostales dicen lo siguiente. La Biblia habla de dos advenimientos, de dos venidas de Cristo, las cuales les mencioné hace unos momentos, sobre su nacimiento y la segunda venida del día del juicio final. Y también habla de una resurrección el día del juicio en Juan capítulo 5:20. El milenialismo enseña un mínimo de tres advenimientos o venidas de Cristo. Milenialismo en el creer en el que estamos, en el creer de que cuando Jesús vuelva en su gloria va a reinar por un periodo de 1000 años aproximadamente y después de esos 1000 años o en esos 1000 años va a destituir los gobiernos corruptos y va a resucitar un llamado moral en las personas y después de esos 1000 años los va a llevar al cielo. No es bíblico, no es un entendimiento correcto de la palabra de Dios, pero los evangélicos y pentecostales proclaman esta creencia de que cuando Jesús venga va a instituir un reino terrenal en esta tierra y compartir los versos anteriores de que Dios va a destruir esta tierra en el día del juicio final para construir una nueva tierra, para llevarnos al cielo y para darnos un nuevo hogar que es perfecto, sin mancha, sin pecado, sin dolor. Eh, Estas son las formas en las que diferentes iglesias y denominaciones que usan la Biblia y se hacen llamar cristianas proclaman un pensamiento y una doctrina que es diferente a lo que proclama la Biblia. Nuevamente puedes volver a revisar los versículos que te compartí para que tú te des cuenta de esas diferencias. Leemos Juan 3 16 18 que fue el comentario que había hecho sobre de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, reiterando el amor de Dios, pero también nuestro Dios es un Dios de justicia, no puede dejar el pecado sin castigo, el pecado tuvo que ser castigado y fue castigado en la crucifixión de la única persona que fue perfecta y que no merecía ser castigada. Y por lo tanto, esa perfección y ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por medio de la fe en él, nos atribuye a nosotros su perfección, sus buenas obras, su honra, su vida perfecta ante los ojos de Dios. Aquí ahora sí tengo los puntos de los testigos de Jehová y los evangélicos pentecostales. Las almas de incrédulos son aniquiladas y tres advenimientos de Cristo y dos resurrecciones del cuerpo. Es un pensamiento milenialista. Tenemos otras clases de Academia Cristo que ya hablan un poquito más a fondo sobre estos conceptos. Esto es simplemente para darles una introducción a estos temas para que ustedes empiecen a tener un poquito más de vocabulario y un poquito más de entendimiento acerca de estos conceptos. Mientras continúan con sus estudios de Academia Cristo, van a empezar a hablar de esto un poquito más a fondo y van a tener la oportunidad de hacer más preguntas. Simplemente por temas de tiempo no podemos estar muy a fondo sobre cada uno de estos puntos. Cuando un cristiano muere, lamentamos su pérdida. Sin embargo, según 1 Tesalonicenses 4:13, no debemos ponernos tristes como los que no tienen esperanza. ¿Por qué no? ¿Por qué no debemos ponernos tristes de los que tienen esperanza? Bueno, pensamos en los siguientes comentarios. Nuestro dolor se alivia al saber que nuestro ser querido, un creyente en Cristo, está ahora con el Señor y que el día del juicio estaremos juntos nuevamente. Con el tiempo, nuestras lágrimas de dolor se convierten en lágrimas de alegría cuando pensamos en la persona que murió, no en términos de lo que hemos perdido, sino en términos de lo que esa persona ha ganado.
Primera Tesalonicenses 4 al 13 nos reitera y nos ayuda a tratar de lidiar con la muerte de nuestros seres queridos en esta tierra, ¿verdad? Tenemos la confianza y la certeza de que cuando tú y yo muramos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pero nosotros somos seres de emoción, tenemos emociones en nuestro cuerpo, Dios nos creó con emociones. Y cuando personas a nuestro alrededor, las cuales queremos mucho, mueren, podemos sentir este sentimiento de tristeza. Por ejemplo, yo puedo pensar, si mi mamá muriera, pues yo me pondría muy triste porque me haría mucha falta. Yo he vivido toda mi vida con ella y es mi superhéroe, es la persona con la que he pasado toda mi vida y me causaría mucha tristeza perderla. Pero el cambio de mentalidad es importante y el recordatorio es importante de que lo que ella está experimentando a la hora de su muerte, o lo que va a experimentar a la hora de su muerte, no se compara con lo que nosotros podemos experimentar de alegría y gloria en esta tierra, porque ella está viendo en su totalidad la divinidad de Dios por medio de la fe en Cristo a la hora de su muerte. Eh, por lo tanto, tenemos este recordatorio de que no tenemos que estar tristes. Es normal y no quiero que sientas que, ay, me siento triste, pero no debería sentirme así. Es normal sentirse triste cuando una persona, un ser querido que cree en Cristo muere, pero también es importante recordarnos de esas promesas, de la forma en la que ellos ahora están experimentando la gloria de Dios. Y qué bendición que están experimentando la gloria de Dios. Imagínate vivir una vida sin dolor, sin pena, sin tristeza, pero en gloria, amor y pureza. Y ese pensamiento nos genera paz y nos genera ayuda. De la misma forma, ese pensamiento nos puede causar bastante tristeza cuando lo comparamos con personas que no creen en Dios. Me han escuchado muchas veces hablar de este comentario en nuestra clase al decir, cuando tú sales a caminar por la calle, puede ser con tus familiares, porque yo tengo muchos familiares que no son cristianos. Mi papá no es cristiano en absoluto, ni mis abuelos, ni nada de eso y compartimos tiempo juntos y yo sé por medio de las escrituras que sin la fe en Cristo, la condenación la cual ellos van a experimentar será una separación completa del amor de Dios, lo cual les causará mucho sufrimiento y mucha tristeza. Por lo tanto, eso me genera mi tristeza ahora a la hora de yo querer proclamar el amor de Dios y la palabra de Dios con ellos. Y me llena de como de esta pasión y nos debería llenar a nosotros de esta pasión de generar estas ganas de querer compartir el evangelio con otras personas para que estas personas no sufran en el infierno, en la separación del amor de Dios, pero experimenten la gloria y experimenten la paz y experimenten la pureza, la perfección de un Dios que los ama incluso antes de que hubieran nacido. Entonces, por lo tanto, reiteramos que es una espada de doble filo que nos da alegría con aquellas personas que son cristianas, que van a estar en el cielo con Dios a la hora de su muerte, pero también nos genera esta urgencia de querer compartirlo con aquellas personas que no conocen de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las enseñanzas del cristianismo sobre la muerte y las de las religiones asiáticas como el hinduismo, el jainismo, el budismo, el sijismo? Varios ismos, ¿sí o no? Bueno, recordamos lo siguiente. Los cristianos enseñan la resurrección del cuerpo del día del juicio. Creo que esto lo puedes entender porque lo hemos hablado ya varias veces. Nosotros enseñamos que a la hora de morir vamos al cielo o vamos al infierno porque solo tenemos una alma y tenemos solo un cuerpo, el cual es resucitado en el día del juicio final. Y Jesús, con los versículos que compartí con ustedes, nos separa para ir o al cielo o al infierno y la única categoría que nos separa de estas dos lugares es la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que creemos, eso es lo que la Biblia comparte. Las religiones asiáticas como el budismo, el jainismo, el hinduismo, el sijismo, eh, comparten un tema de reencarnación, de que a la hora de la muerte las almas y las personas son reencarnadas o en un cuerpo humano o en un animal o en una planta o en un arte de la creación. Esa es la enseñanza que ellos proclaman por medio de su inteligencia humana y de tradición.
un tema de reencarnación, no de resurrección del cuerpo que ya tenemos nosotros, pero la reencarnación de ir de cuerpo en cuerpo a la hora de morir y morir y morir por quién sabe cuánto tiempo, porque supuestamente todo está conectado. Puede que tú hayas experimentado este tipo de religiones en el pasado. Mi familia era, y creo que en Latinoamérica es bastante normal hablar de ese tipo de religiones asiáticas, o con los cristales, o con los budas que generan dinero, y buena bondad y cosas así. El arte de la reencarnación creo que es bastante popular, y puede que hayas tenido experiencia con eso en el pasado. Pero solo para que tengas esa distinción de que la Biblia no proclama eso, la Biblia no proclama la reencarnación, la Biblia proclama la resurrección, que tu cuerpo, tu alma es una, que Dios te lo ha dado a ti, te creó, te construyó, te hizo con sus propias manos, y te va a regenerar, te va a resucitar con ese mismo cuerpo, pero ahora de una forma gloriosa, en el día del juicio final. ¿Qué sabemos sobre el cielo y la tierra que serán nuevos, que surgirán el día del juicio? Bueno, pues, segunda de Pedro 3, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. El punto realmente importante es que en el cielo y la tierra que serán nuevos morará la justicia y el amor de Dios. No sabemos exactamente cómo va a ocurrir, pero la Biblia describe, nuevamente la cita es segunda de Pedro 3, versículos 12 al 13, que dice que esta tierra en la que tú y yo vivimos va a ser destituida, va a ser destruida, y Dios va a construir un nuevo hogar para nosotros, una nueva tierra en la cual podemos habitar y vivir en perfección, en amor y en la justicia de Dios. También esto lo podemos leer en Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 1 al 5, que nos da más información, que dice, creo que lo tengo aquí, sí, aquí lo tengo, Apocalipsis 21, 1 al 5, que dice: Vi entonces un cielo nuevo, el apóstol Juan hablando sobre la revelación que le dio Jesús para que nos lo compartiera ahora y tengamos esta confianza. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salió una potente voz, la cual decía: Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas, en otras palabras, quitará, removerá las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que está sentado en el trono dijo: Mira, yo hago nuevas todas las cosas. Un, una paz, un confort que nos llena estos versículos al saber que las dificultades que tú y yo experimentamos en esta tierra, ¿qué son? Son pasajeras. No significa que no nos afectan y no significa que no nos causan dolor, pero significan que no van a durar para siempre. Y que este dolor, esta persecución, esta duda, esta tristeza, esta culpa a veces que sentimos por las cosas que no hemos hecho o que hicimos mal, no van a durar para siempre, y van a ser redimidas y restituidas, van a dejar de existir, van a ser creadas en una perfección, por medio de Dios para nosotros, para que podamos vivir con Él en amor, perfección, alegría, gozo, sin llanto, sin eh, dolor, sin pena, sin culpa, pero con todo el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Compartí esta lección, la verdad, esta lección, cuando la estaba tratando de diseñar y compartir con ustedes, me parece bastante heavy, pesada. Son muchísimas cosas, son varios comentarios. Por lo tanto, quiero darles la oportunidad
de hacer preguntas. Quiero darles la oportunidad de que si algo no quedó claro, si desean que volvamos a hablar sobre algo y reiterar algo nuevamente, si quieres nuevamente revisar las citas bíblicas, puedes ahorita cuando comparta la grabación revisar la grabación nuevamente. Pero quiero que tengas la confianza de sentirte, bueno, entendí lo que el maestro me quería decir y si tengo una pregunta, puedo hacer la pregunta. Entonces voy a dar la oportunidad de que hagan sus preguntas. Fernando, adelante, por favor. Sí, pastor, una consulta. En la Iglesia Católica hablan sobre el purgatorio, que, bueno, que hay que hacer penitencia, ¿no? Para llegar al cielo. Cuando la Biblia dice claramente, puede que por fe, ¿no? Tenemos ganada la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan ellos eso del purgatorio? Sí, el purgatorio es una tradición de la Iglesia Católica Romana desde, desde la Iglesia del primer siglo. Interpretación sobre, y es todo porque en los ojos de la Iglesia Católica Romana, la salvación al cierto punto proviene de las obras que nosotros hacemos y proviene de lo que nosotros podemos hacer para ganar nuestra salvación. Por eso es que ponen tanto énfasis en vivir una buena vida moral, en amar y respetar al prójimo, en hacer las ofrendas, las indulgencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema del purgatorio es como su salida, su doctrina, que les da la oportunidad de seguir haciendo buenas obras, incluso después de morir, para poder llegar y adquirir el reino de los cielos. Te darás cuenta, pues no es bíblico. Te darás cuenta que las citas bíblicas, la Biblia proclama que a la hora de morir es un juicio que cada persona experimenta, que es basado o si tienes fe en Cristo o no, y si tienes fe vas al cielo y si no tienes fe vas al infierno y no hay nada en el medio que genere eso. Si hay algo en el medio sería en temas generales, pues lo que estamos haciendo ahora viviendo en esta tierra, que es aprender y pues recibir el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos lleva a creer que esto es verdad, ¿verdad? Pero durante la iglesia del primer siglo y durante las tradiciones de la iglesia católica romana, el tema del purgatorio pues se abusó bastante para que las personas donaran dinero o dieran dinero a la iglesia y con la intención de que estas indulgencias, estas formas de dar dinero, se les atribuyen a estas personas para el perdón de sus pecados y para que puedan sufrir menos en el purgatorio y ascender más rápido al reino de los cielos. Es una doctrina falsa, no existe en la Biblia y por lo tanto, pues nosotros como cuerpo de iglesia de cristianos lo vemos como una falsa doctrina y lo hablamos como una falsa doctrina. Mi intención como maestro es simplemente darles la información. Yo quiero que por medio del Espíritu Santo tú seas edificado y llegues a las propias conclusiones con el Espíritu que Dios te ha dado, porque el Espíritu de Dios existe en ti. Pero como te das cuenta nuevamente, eh, pues no tiene base bíblica, sino es más base de una interpretación humana que simplemente genera una falsa doctrina que afecta a la salvación, porque si tú piensas que te puedes salvar a ti mismo, ya has arruinado las buenas noticias del reino de los cielos que Jesús vino a proclamar. ¿Me hice entender, Fernando? Sí, lo tengo claro, porque incluso te estaba hablando también de indulgencia plenaria, ¿no? Así hablan, ¿no? Entonces yo en realidad al escuchar eso y al leer la palabra de Dios, la palabra de Dios no dice nada de esas cosas, pues no está clarito que es por fe, ¿no? Y bueno, lo demás pues es una doctrina torcida, ¿no? Es decir, lo veo claramente yo, ¿no? Correcto. Sí, Muy bien, Fernando, muy buena pregunta, muy buen comentario. Jaime, adelante, tienes tu mano levantada. Gracias. Solo pues para abonar al comentario del hermano, la Iglesia Católica lo tiene establecido precisamente en el catecismo. El catecismo en la pregunta 1054, ahí lo puede encontrar y dice, lo que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios.
la base que ellos tienen no es una base bíblica, es una base que está fundamentada más que todo en la tradición de los padres de la iglesia, en el que citan muchos a San Gregorio Magno, a San Crisóstomo, a través de los cuales también a los padres de la iglesia, tales como Gregorio Magno, entre el año 1540 al 604, San Gregorio de Aries, del 470 al 543, Tertuliano, del año 155 al 230, San Cipriano de Cartago del 200 al 258 y San Agustín de Hipona del 354 al 430. Son doctrinas a través de las cuales ellos sustentan el purgatorio, pero en realidad no tiene una base bíblica, sino que es en la tradición que ellos fundamentan de que en los pilares de la iglesia hay tres en la iglesia católica, que son los padres, lo que los padres dieron, la tradición oral, el magisterio de la iglesia y la Biblia, que son los fundamentos, los pilares en los que ellos sustentan. Y con una preguntita con respecto a lo que mencionaba, Pastor, en el caso cuando vimos la historia de Abraham perdón, del rico y Lázaro, en el momento en que ambos mueren, nos narra la Biblia que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y el Ujú. rico está en el infierno y que precisamente llama al padre Abraham y le dice que mande a Lázaro que moje su dedo y que le lleve agua, pero el padre Abraham le contesta que hay un gran abismo que lo separa. Ok, pero la pregunta en sí es, la interpretación del seno de Abraham es un estado en el cual se encuentran las personas cuando mueren, porque no es el infierno tampoco. Sí, muy bien, muy buen comentario y muy buena pregunta, Jaime. Cuando la Biblia habla sobre los cristianos siendo hijos de Abraham, ¿verdad? O estando bajo la familia de Abraham, volvemos siempre a la historia en Génesis de Abraham, cuando se reitera que Dios lo consideró a él justo por medio de la fe que él tenía. Pero nuevamente reiteramos que es por medio de la fe que Dios plantó en su corazón de creer en él, Abraham, fue considerado justo. Y en relación a esta parábola de Jesús que comenta sobre Lázaro y el hombre rico, vemos cómo es Lázaro, una persona pobre que vivió pobre en esta tierra toda su vida, que como es por medio de la fe que ahora él es instituido en la familia de Dios, en la familia de Abraham por medio de la fe. Y esa persona rica que tuvo muchas bendiciones en la tierra, pero que no creyó en Dios y que no creyó en las promesas de Dios, ahora está experimentando este sufrimiento total separado del amor de Dios. Por lo tanto, cuando compartimos estos términos de hijos de Abraham, siendo parte de la familia de Abraham, no es decir que tenemos la sangre de Abraham, que son términos que fueron discutidos bastante en la iglesia del primer siglo en las epístolas y que Pablo reitera en Gálatas, de que somos hijos de Abraham por medio de la fe y no por la sangre de siendo judíos, sino que los gentiles también, nosotros por medio de la fe, somos hijos de Dios y herederos de las promesas que le fueron dadas a Abraham, que fue por cómo Dios escogió a su pueblo elegido. Esa parábola es muy buena, es muy bonita porque nos da una idea, no nos explica exactamente cómo es que funciona esta división entre el cielo y el infierno, ¿verdad? Y no queremos leerla literalmente al 100% porque sí es una parábola de Dios, de Jesús, ¿verdad? Una historia que nos cuenta sobre el reino de los cielos y queremos es entender principalmente el punto importante que es cómo es que tú vas al cielo y cómo es que esta diferencia de tu ir al cielo o no cambia tu vida y cambia tu percepción a la hora de tu vivir tu vida ahora y aceptar o a compartir, aprender más y proclamar la palabra de Dios, el Evangelio a otras personas. Me hice entender, Jaime. Muy buena pregunta, muy buen comentario. Sí, gracias, Pastor, gracias, muy amable, quedó claro. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario sobre la muerte? ¿Qué pasa con nuestras almas, etcétera, etcétera?
puntos que compartimos en nuestra clase el día de hoy. Cualquier otra duda, cualquier otro comentario, me pueden escribir por mensaje de WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Eliseo escribió en el chat hace unos momentos, ¿por qué tantas religiones? Solo confunden y no permiten al ser humano tener claridad sobre Jesús. Tal parece que lo que pretenden es que el ser humano se aleje de Dios. Y sí, reiteramos que el ser humano por naturaleza, porque somos por naturaleza nacidos en el pecado, vivimos en un estado de oscuridad, vivimos en un estado de nubleza, en el cual no podemos ver exactamente cómo es que tenemos que vivir, cómo es que podemos ser buenos, cómo es que podemos ser perfectos, etcétera, etcétera. Y cuando vivimos en este estado de oscuridad, de nubleza, con los ojos tapados, cerrados, y tratamos de generar, lógicamente, diferentes formas de vivir, diferentes formas de llegar al cielo, diferentes formas de tener una buena vida moral, lo que terminamos haciendo es exactamente lo que dices, Eliseo, es terminamos confundiendo y no permitimos que las personas tengan una claridad sobre el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús, el amor de Dios, que es la proclamación del Evangelio, y me encanta Efesios, si no te invito a leer Efesios, eh, para que medites sobre estos puntos importantes que los hemos hablado en nuestras clases juntos. Habla sobre a la hora de tú y yo tener el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón, de darnos esta fe. Ahora esta oscuridad es cambiada a luz y este camino de nobleza en el cual tú y yo vivimos o vivíamos, ahora tiene un camino claro y derecho hacia cómo es que somos salvos, cómo es que podemos vivir nuestra vida y cómo es que podemos tener esta paz y esta honra que solo proviene por el sacrificio de Dios, que solo proviene sabiendo que nuestra salvación se nos es dada a nosotros por un regalo de Dios, sino por lo que nosotros hemos hecho, sino es toda la obra y el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Un punto importante también para recalcar, que hay muchas, y por lo tanto recalcar la importancia y bueno, como es nuestra última clase nuevamente, mi deseo y mi oración tan grande que es darles gracias a ustedes de querer ser edificados por la palabra de Dios, de que tú no estás aquí por accidente, de que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y ha obrado en tu corazón para darte esta luz. Tú no estás caminando en la oscuridad, tú tienes luz, tú tienes una luz en tu camino que te guía paso a paso, que es el Espíritu de Dios, el amor de Dios, sabiendo que la salvación te pertenece a ti y sabiendo que tú puedes dar esta salvación a otras personas y guiar a otras personas en este camino de la luz, que tú eres la luz del mundo y que Dios Jesús te ha instituido como eso. Qué bendición. Estoy súper orgulloso de haber sido su maestro en esta clase, en este curso. Me alegra mucho haber visto cómo han crecido en este mes y medio y cómo hemos crecido mutuamente como hermanos en Cristo, edificándonos mutuamente, aprendiendo los unos de los otros, ayudándonos, compartiendo tiempo juntos. Eh, Voy a compartir la información del proyecto final con ustedes al finalizar la clase por el grupo de WhatsApp. Nuevamente hago dos comentarios importantes para que los tengan presentes ahora. Número uno, el proyecto final para la entrega, la fecha límite de la entrega del proyecto final será en 2 semanas. Por lo tanto, será quiero darles la información correcta, el 15, si hoy es el 15, 22, el 29 de abril será el último día en el que ustedes podrán entregarme su proyecto final. El proyecto final de este curso es responder 9 preguntas que son basadas en las clases que vieron, en las cuales asistieron. Si tienes alguna duda, puedes volver a ver la grabación. Eh, por favor, les pido que sean fieles con el proyecto final. Es una oportunidad para ustedes de mostrarse a sí mismos lo que aprendieron y una oportunidad para que yo me regocije y vea lo que ustedes aprendieron y cómo han sido edificados por la palabra de Dios. Por lo tanto, a la hora de responder su proyecto final, no quiero que me escriban 2 oraciones y tampoco quiero que me escriban 3, 4 párrafos por pregunta. Quiero que con el espíritu que Dios te ha dado a ti, de una manera fiel,
de una manera amorosa, de una manera que quieras demostrarme a mí lo que has aprendido, compartas conmigo los conocimientos de este curso y las respuestas a las preguntas. Nuevamente, no quiero dos palabras, no quiero dos palabras, no quiero dos oraciones nomás, pero tampoco quiero dos páginas, tres, cuatro párrafos de diferentes puntos. Eh, si necesitas una extensión, si sabes que no vas a poder hacer el proyecto final en 2 semanas, por favor comunícate conmigo, no hay ningún inconveniente. Va a haber una pequeña incomodidad si tú me escribes la noche de abril 29 diciéndome que, ay, es que necesitas una extensión porque simplemente me estás dejando saber que no te planificaste, te estoy dando 2 semanas para que cheques tu horario. Este proyecto final no debería tomarte más de 1 hora si lo estás haciendo fielmente. Entonces, quiero simplemente que lo hagas de una forma fiel, que me dejes saber si hay una emergencia. Yo entiendo, yo te doy la extensión, no hay ningún inconveniente, pero quiero edificarlos a ustedes, quiero que sean líderes y por lo tanto tenemos estas diferentes expectativas, las cuales sé que ustedes van a cumplir al 100%. Como hemos tenido problemas en el pasado, reitero lo siguiente. Si yo me entero que alguno de ustedes, si yo veo, porque los conozco, sé la forma en la que me escriben, sé la forma en la que hablan, si yo veo que están utilizando la inteligencia artificial para contestar las preguntas de este proyecto final, no voy a tener ningún inconveniente en hacerlos retomar el curso y no dejarlos pasar en esta clase y van a tener que tomar todas las clases de nuevo. Yo sé lo que yo les enseñé, yo sé las respuestas a las preguntas, yo sé los comentarios que me han hecho, por lo tanto, yo sé en la forma en la que ustedes querrán compartir estas respuestas a las preguntas que voy a darles a ustedes. Y porque ya me ha pasado que he tenido estudiantes que han abusado de la inteligencia artificial de una forma inapropiada, simplemente copiándolas y enviándome ese proyecto. Y otros maestros son un poquito más delicados y ayudan un poquito más y les dan la oportunidad de pasar o de retomar el proyecto final. Yo no. Yo no tolero en absoluto ese tipo de abuso, simplemente porque yo quiero edificarlos a ustedes. Quiero que ustedes sean líderes fieles. Los he visto a ustedes con el favor del Espíritu Santo y quiero que sean consumados en este gozo, en esta pasión, en esta alegría de ser hijos redimidos de Dios. Quiero que sean consumados en el privilegio, en la bendición que es poder ser parte de estas clases, poder ser parte de esta familia de Academia Cristo y poder responder las preguntas del proyecto final. Por lo tanto, nuevamente, 9 preguntas, sé fiel, muéstrame el amor que tú tienes por la palabra. Si tienes alguna duda, te invito a revisar las grabaciones, están en el grupo de WhatsApp para tu beneficio. Me puedes escribir en cualquier momento. Voy a compartir esta información nuevamente en el grupo de WhatsApp. A la hora de entregarme el proyecto, cuando ya lo tengas listo, me puedes enviar el documento por WhatsApp o me lo puedes enviar a mi email. Yo lo voy a compartir contigo para que tú lo tengas presente al finalizar la clase también por el grupo de WhatsApp. Eh, la fecha límite es abril 29 y les doy las gracias a todos por haber sido parte del curso. Preguntas. Luis, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, profesor. Respondiendo un poco a lo que se comenta acá y se dice que el proyecto final no puede llevar dos palabras ni dos párrafos, pero por ejemplo, revisando el material desde la primera clase, hay temas como, no sé cuáles son las preguntas, pero vamos a poner un ejemplo. Dice, ¿cuál es la definición de la palabra qué? No podemos extendernos más allá del significado que vimos en la clase, textualmente, ¿no? Creer es una Correcto. declaración que establece una enseñanza, punto. Ahí no podemos expandir más. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Ir a buscar en la Biblia o ir a buscar en algún otro lado. Y cuidado, caemos en lo que acaba de decir, no necesariamente en inteligencia artificial, pero de pronto, para tratar de cumplir las dos párrafos o más, de pronto pues nos salimos del contexto o buscamos en otro lado. En el caso de, hay temas que son muy amplios, que se pueden, que se han visto en clase y tenemos de material, pero en caso de definiciones o temas de ese tipo, sí quisiera que nos diga qué hacer cuando la palabra Trinidad, ¿qué significa?
no es mucho lo que se puede decir. Lo que podemos poner es un gráfico donde aparezca eh, todo el esquema, pero ¿qué hacer en esos casos, por favor? Muy buena pregunta, Luis, y esta va a ser mi respuesta como tu maestro, como tu pastor e instructor de este curso. Quiero que respondas la pregunta de una manera fiel. Ya está. Esa es mi respuesta a tu pregunta. ¿Qué tan largo, qué tan corto es? Yo te puedo dar el fragmento, no 2 palabras, no 3 párrafos, pero sí tiene que ser 2 palabras y si tú consideras que eso es una forma fiel, yo sé que será una forma fiel y estoy seguro que lo respondiste de una manera fiel. Por lo tanto, a la hora de contestar sus preguntas, quiero que lo hagan de una manera fiel, que muestre el amor, la pasión que el Espíritu de Dios les ha dado a ustedes. Y yo sé que lo van a hacer de una manera fiel. Sé que si les doy una pregunta que es una definición, no pueden escribirme más de 3 párrafos sobre eso. No hay contenido, no hay calidad. Por lo tanto, tómense el tiempo de meditar en la pregunta. Si es una pregunta que genera más discusión o más explicación, respondan de una manera fiel. Si es una pregunta que es una definición, no hay varias en el proyecto final, pero si consideras que explicar una definición es importante, puedes hacer lo siguiente en 2, 3 frases o palabras. Pero a la hora de contestar sus preguntas, a tu respuesta, eh, a tu pregunta, respondan las preguntas de una manera fiel. El Espíritu de Dios está sobre ustedes y yo considero su sabiduría bien. Yo considero que lo van a hacer bien y sé que lo van a hacer bien. Los he tenido en clase durante mes y medio. Y simplemente les hago esos comentarios porque la naturaleza pecaminosa del hombre es fuerte y la naturaleza pecaminosa del hombre quiere hacerlo todo fácilmente. Hay una razón por la cual Dios nos dio los 10 mandamientos, hay una razón por la cual Dios nos dio la ley, pero nos reitera siempre el Evangelio y nos muestra que el Evangelio es lo más importante. Pero muy buena pregunta, Luis. Excelente. Muy bien. Marcos, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, buenas noches. En realidad yo tenía varias preguntas, pero vamos a enfatizar solamente en el trabajo que se va a hacer. O sea, necesariamente, no tenemos que tener ayuda, algún comentario, por ejemplo, ¿no? O concordancia bíblica o algún estudio bíblico, aparte de la inteligencia artificial. Necesariamente tiene que ser lo que usted ha mencionado. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Disculpa, profesor, la consulta. No, muy buena pregunta, Marcos. Sí, excelente. Este proyecto final no es una tesis bíblica. Este proyecto final no necesita que ustedes vayan a una biblioteca y se lean un montón de diferentes comentarios y escritos de cuáles diferentes pastores y teólogos han escrito sobre el Dios verdadero, la Trinidad. No necesita eso. La información que yo he compartido en el curso es la información del proyecto final. Si está la pregunta del proyecto final, es basada en el curso. Por lo tanto, a la hora de responder las preguntas del proyecto final, yo sé lo que yo les he enseñado a ustedes durante este mes y medio y por lo tanto espero que me muestren esa enseñanza a la cual yo les hice. En las preguntas va a estar la grabación en las cuales estas preguntas fueron basadas. Por lo tanto, puede que se te haya olvidado ciertos puntos o se te haya olvidado, bueno, no me acordé exactamente qué fue lo que vimos en esta clase, o en esta pregunta y puedes, y te invito a ver y a revisar la grabación para que reiteres o recuerdes y puedas contestar la pregunta de la mejor forma posible. En otras palabras, lo que te quiero decir es que ya les he dado las respuestas a las preguntas de este proyecto final a la hora de haber compartido con ustedes las grabaciones del curso, porque es una forma de revisión de nosotros de Academia de Cristo, pues para que ustedes se den cuenta que han aprendido algo en este curso, en la instrucción de este curso, y para que nosotros les podamos dar su certificado y decir, sí, esta persona aprendió y sí, esta persona estuvo en la clase y puso cuidado y entendió las citas bíblicas. Y nuevamente la idea es que tú no creas que simplemente estás escribiendo lo que yo te estoy diciendo, que escribas, pero que tú escribas el conocimiento que has aprendido y que has apropiado en tu corazón basado en la instrucción bíblica.
Reitero nuevamente que lo que les hemos enseñado no es lo que yo, el profesor Juan David Escobar, cree, ni lo que Academia Cristo cree, ni lo que nuestra iglesia cree, pero es lo que la palabra de Dios dice. Mientras estuvimos durante este mes y medio, les di las citas bíblicas, lo hablamos, lo compartimos juntos, vimos el texto, les di la oportunidad de hacer preguntas para que ustedes sientan esta confianza, que no se dejen echar cuento de nadie y tengan la inteligencia y la edificación, la educación de poder decir, esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema, acerca de esta instrucción. Y por lo tanto, estas preguntas del proyecto final muestran la instrucción de la Biblia y muestran la instrucción de la clase. Pero muy buena pregunta, Marcos. No, por favor, no hay necesidad de que ustedes busquen un comentario en una biblioteca sobre algo teológico acerca al respecto. Esto es simplemente basado en la instrucción de la clase. No debería tomar más de una hora el proyecto final, 9 preguntas, no debería tomar más de una hora. Si viniste a las clases en vivo, si hiciste las tareas, si viste los videos, las grabaciones, no vas a tener ningún problema en este proyecto y se van a dar cuenta, son bastante, no sencillas, pero son bastante directas las preguntas, las cuales les voy a proporcionar, a proveer. Buena pregunta, Marcos. ¿Quedó claro? Creo que sí, pastor, pero de todos modos tiene que haber algo, ¿no? De parte de también como estudiante, hacer un comentario, porque hay cosas que, por ejemplo, como se hacía mención el día de hoy, ¿no? Del curso que donde se hablaba, ¿no? De los adventistas, testigos de Jehová, los evangélicos, o sea, va a haber siempre comentarios, o sea, no necesariamente podemos estar de acuerdo con lo que usted nos ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, cuando usted decía, ¿no? De los pentecostales, de los evangélicos, hay cosas que vamos a entrar a un debate, siempre va a haber eso, siempre va a haber esa consulta. Entonces, no siempre se puede enfatizar un examen de acuerdo a lo que usted ha dicho. Entonces, sería desarrollar el examen como haciendo una copia fiel del original, o sea, copia de todo el comentario que está grabado, pues, en estas clases, ¿no? Ese es mi comentario, pastor, nada más. Correcto, Marcos. Y te invito a que si tienes alguna duda todavía en tu mente o si quisieras compartir más de tus comentarios sobre las dudas de esos diferentes debates que crees que hemos abierto en nuestra clase, te invito a escribirme en comentario en el grupo de WhatsApp, no hay ningún inconveniente. La expectativa que nosotros tenemos es que ustedes tengan la confianza que en la palabra de Dios, lo que dice, lo que hemos compartido, bueno, que es la palabra de Dios y que a nosotros mostrarles lo que otras iglesias dicen, como compartimos con Jaime y compartimos con Luis y con Fernando, que se estén dando cuenta de las diferentes doctrinas que diferentes iglesias enseñan que no son parte de la Biblia o que no son basadas en la Biblia, que proclaman un mensaje que es diferente, que es no bíblico. Eh, y tú puedes no estar de acuerdo con eso, no hay ningún inconveniente. Nuestra idea no es forzar este entendimiento a ustedes, pero nuestra idea es mostrarles lo que la palabra de Dios dice. Y si tú reiteras que eso es una interpretación incorrecta, pero si ya te hemos instruido con la palabra de Dios, con los diferentes versículos, en la diferente instrucción, pues nada, no hay ningún inconveniente. Tú puedes decir que es incorrecto y no te vamos a forzar a creerlo, pero sí te hago el comentario de que esto es lo que la palabra de Dios enseña y lo que nosotros estamos instruyéndoles a ustedes no es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros hemos interpretado con nuestro propio conocimiento, pero es la instrucción, la doctrina, lo que describe la Biblia, cómo habla la Biblia y por lo tanto a la hora de contestar las preguntas de su proyecto final, no los voy a fallar si escriben algo que es no doctrinal o si escriben algo que es diferente de una forma, pero sí les voy a hacer el comentario pues para que lo tengan presente y para que vuelvan a chequear la instrucción de la clase, para que tengan esta confianza de que la palabra de Dios que les estamos dando a ustedes, la instrucción que les estamos dando a ustedes es la palabra de Dios y con la expectativa de que ustedes apropien esa palabra de Dios y tengan la confianza de que es la palabra de Dios. Y claro que sí, podemos hablar de esto y la idea es hablar,
al respecto para que seamos edificados mutuamente y tengamos este conocimiento y seamos precavidos a la hora de escuchar diferentes sermones, a la hora de escuchar diferentes denominaciones, etcétera, etcétera. Pero todo eso y más me lo puedes escribir por mensaje de WhatsApp porque ya estamos pasados de tiempo. Cualquier otra duda, cualquier otra pregunta, esta es nuestra última clase de este curso, pero yo sigo siendo su maestro, yo sigo siendo su amigo, su hermano en Cristo. Estoy aquí para su servicio, estoy aquí para cualquier pregunta de Academia Cristo que tengan. Si desean aprender más sobre nuestra iglesia, sobre nuestro sínodo, algunos de ustedes ya han compartido la intención de querer tener este acuerdo doctrinal y ser miembros de la iglesia, excelente, no hay ningún inconveniente. Lo hablamos en unas clases pasadas, nuestra intención no es forzarlos a ustedes a hacer eso, pero es compartirles la palabra de Dios y si quieren ser parte, obviamente les abrimos los brazos abiertos a ser parte de esta familia que es la Iglesia Wells Internacional y la familia de Academia Cristo. Cualquier pregunta lo pueden hacer, me pueden escribir, tienen mi número privado personal de WhatsApp. Por temas de tiempo a veces no puedo responder inmediatamente, pero ahí estoy presente a la hora que se me sea disponible. Y toda esta información, la grabación de la clase, las preguntas del proyecto final, la expectativa del proyecto final, las voy a compartir por el grupo de WhatsApp en unos momentos para que ustedes la tengan presente. Habiendo dicho eso, cerramos con una oración. Oramos. Padre, Jesús, Espíritu Santo, te damos las gracias, te adoramos, te glorificamos, porque nos has bendecido con la oportunidad de crecer en tu palabra, Señor. Nos has bendecido con la oportunidad de caminar en la luz. Nos has bendecido con la oportunidad de aprender quién eres tú, que tú eres el Dios verdadero, de aprender qué es lo que tú quieres que hagamos con nuestras vidas, qué es lo que significa ser tu hijo, qué es lo que significa ser redimido y redimir a otras personas, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú nos has dado la salvación. Nos pertenece a nosotros, no por lo que nosotros hemos hecho, pero por la gracia y por el sufrimiento de tu Hijo en la cruz. Gracias por obrar la fe en nuestro corazón, Señor. Gracias por llamarnos por nombre, por reinstituirnos a tu familia y por redimirnos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pido bendigas a todas las personas que fueron parte de este curso. Te pido les des las palabras, les des el entendimiento, les des el Espíritu de Dios, Señor, para discernir a falsas doctrinas, para seguir creciendo en la palabra, para seguir creciendo en la fe y para que tengan la motivación de compartirlo con otras personas. Ayúdalos, dales la confianza, dales espíritus que sean valientes, no de timidez y que no tengan temor, pero que tengan la certeza de que en Cristo ellos pueden compartir la palabra de Dios y tienen el privilegio, la bendición de salvar vidas, Señor. Todo esto y más logramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Amén, Y amén, espero amén. verlos en otro grupo, en otra clase. Gracias, vemos. gracias. Gracias Buenas por noches, todo. cuídate. Che, Buenas gracias. noches. Estamos en contacto. Bendiciones. Claro que sí. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Un gusto estar con todos, hermanos. Cuídense. Buenas Gracias. noches, Amén, igual. amén. Hasta luego.